Buen día. Vamos a empezar a trabajar hoy con la unidad 1, donde vamos a ver la problemática de la teoría de la pena. Y el primer punto que tenemos que tratar es la problemática del derecho y la tortura. La tortura es algo que acompaña a la humanidad desde los albores de la historia, ¿no? Tenemos registro histórico de tortura en los textos más antiguos que se preservan, los códigos escritos más antiguos, el código de Hammurabi, un código que usaba la tortura. Occidente usó la tortura, los griegos usaron la tortura, los avances del procedimiento griego y romano que prescindía de la tortura respecto a los ciudadanos, no pueden ignorar que se usaba la tortura respecto de todos los demás que no eran ciudadanos. Y la tortura era parte del derecho. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida independiente, allá por 1810, integramos un virreinato que era un desprendimiento del virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, que se había fundado hace relativamente poco, allá por 1736, y la legislación vigente y que se aplicaba en lo que es el territorio ahora de la Argentina, eran las leyes del virreinato del Perú, que eran las leyes para las Indias que había dictado la corona española. Las Indias eran posesiones de los reyes de Castilla y estaban regidas por las ordenanzas de Indias que estaban recopiladas en distintas recopilaciones, y por lo que no regían estas ordenanzas por la legislación de Castilla, por el derecho común castellano. Y en el derecho común castellano la legislación penal se agrupaba en conocido como espéculo, las 7 partidas. La 7ª partida, la 7ª, era el Código Penal Procesal Penal de la antigüedad. Se remontaba al 1200, era una norma de 1215 de Alfonso el Sabio, contemporánea con la Carta Magna que tienen los ingleses de Juan Sin Tierra. Y en este verdadero instrumento jurídico de la antigüedad, lo que se preveía era el uso de la tortura como un método aceptado jurídicamente para producir prueba durante el proceso penal. Hay una linda conferencia que empieza Carrara dentro de su curso sobre esas épocas en las que el derecho se reducía a un arte abyecto, en el cual se enseñaba en el derecho criminal el largo de las cuerdas y la distancia que debían tener las puntas de las pinzas, de las tenazas, en fin, cómo se debía aplicar los instrumentos de tortura. Esta época, aunque parezca mentira, acompañó al derecho hasta muy recientemente. Es algo muy novedoso el procedimiento de abolición de la tortura. Es algo que se puede vincular muy directamente al iluminismo, al siglo XVIII, a la Revolución Francesa, la decisión de abolir las penas corporales, de suprimir los azotes, de suprimir las torturas, de suprimir los métodos inquisitivos tradicionales que recurrían a la tortura como método probatorio, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que declara el cuerpo humano como un sagrado, que no puede ser mancillado, ¿no? Esto, en términos históricos, es algo muy reciente. Hay otra relación que no es posible ignorar en esta temática, que es la relación entre la tortura y la religión. Uno no puede tener una noción de lo que implicó la Revolución Francesa en un mundo dominado todavía por las concepciones clericales, por las concepciones religiosas. Cuando uno intenta hacer una introspección sobre el mundo religioso, advierte la clara incompatibilidad entre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre la decisión de abolir los tormentos, por ejemplo, y las creencias religiosas predominantes en el momento en que esto se adopta. Sobre esto es interesante la lectura de este documento, de esta segunda carta al Papa por un milenio sin infiernos, que en el año 2000 dirige León Ferrari y un grupo de personas de la cultura que escriben a Juan Pablo II al Vaticano para plantearles esta verdadera anomalía que implica que todavía hoy el catecismo propicie la tortura. Dice en esta carta: en su artículo 5, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes califica como tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido. Y agrega: todo Estado castigará estos delitos con penas adecuadas. La última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, de 1998, comparte la condena. La tortura, que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto y a la dignidad humana, dice el número 2297. El mismo Catecismo admite los suplicios. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y así sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Número 1035. Al sufrimiento de las almas, el Catecismo suma el de los cuerpos. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora en la que todos estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Si materializa o no el sufrimiento anunciado por Jesús, dice León Ferrari en esta carta, corresponde o no juzgarlo con nuestras leyes. El miedo de los creyentes al futuro suplicio es ya un suplicio, un sufrimiento mental actual que nuestras leyes y el catecismo prohíben. Bueno, y sigue la carta muy brevemente planteando esta dicotomía, ¿no? Trabajar el derecho penal en una sociedad en la cual la religión predominante todavía hoy sostiene la existencia del infierno y de la tortura, en definitiva como método de castigar las almas, requiere ubicarse en esta realidad y pensar en lo difícil que resulta perforar las estructuras sociales para instalar la idea de la dignidad de la persona humana, la incoercibilidad, la imposibilidad de mancillar la perfección del cuerpo humano a través de los tormentos y la destrucción y la tortura. Bueno, tan antiguo como este problema de la tortura es la discusión relativa a la teoría de la pena, de por qué penar. Se puede remontar a los griegos, se puede encontrar en la antigüedad clásica. Bueno, vamos a hacer una introducción ahora. Bueno, seguimos entonces con la teoría de la pena. Es una discusión antigua, se puede rastrear ya en los diálogos platónicos, en el Protágoras, siglo V a.C. El Protágoras es uno de los primeros diálogos mayores. Llega Protágoras a la ciudad de Atenas y Sócrates prefiere conversar con él que con otras personas por la belleza de su conocimiento, por la calidad de su información. Y en este diálogo con Protágoras aparece esta discusión. Y si quieres reflexionar, Sócrates, ¿qué efectos logra el castigo de los malhechores? Esto te va a enseñar que los hombres creen que es posible adquirir la virtud. Porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delinquido o por el hecho de haber delinquido, a no ser quien se vengue irracionalmente como un animal. Pero el que intenta castigar con razón no se venga a causa del crimen cometido, pues no se lograría hacer que lo hecho no haya acaecido, sino con vistas al futuro, para que no obren mal de nuevo ni este mismo ni otro al ver que éste sufre su castigo. Bueno, y el que tiene este pensamiento piensa que la virtud es enseñable. En este diálogo sobre la virtud aparece ya la descripción de lo que hoy modernamente se enseña como teoría de la pena en el punto 324a del Protágoras. O sea, hace 2500 años que venimos hablando de esta cuestión. Fue Grocio el que reintrodujo este diálogo platónico en la cultura occidental hace unos 500 años, y desde entonces que se enseña así esta temática en las universidades europeas y en las universidades del mundo entero, cuando se plantea la discusión de la teoría de la pena. Tenemos por un lado las teorías utilitaristas, por otro lado las teorías absolutas. Entre las teorías absolutas tenemos una vertiente expiacionista, en la cual la patrística, los padres de la Iglesia, fundamentan esta posición que podemos rastrear incluso
al Antiguo Testamento, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en el Deuteronomio, y no perdonará tu ojo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Una teoría retribucionista extrema. También es cierto que en el Levítico encontramos otra posición, ¿no? No te vengarás ni guardarás la injuria a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Capítulo 19, parágrafo 18 del Levítico, el mismo texto bíblico, 5000 años de antigüedad, en la Torá, lo que sería el Antiguo Testamento, las dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad conciliatoria, una posibilidad y la posibilidad retribucionista extrema, ojo por ojo, limitada por la ley del talión. La patrística, San Agustín, en la Ciudad de Dios, Santo Tomás, en su Suma Teológica, fundamentan la necesidad de la retribución del pecado y de la proporcionalidad del castigo a la gravedad de la falta, y en definitiva sustentan la doctrina cristiana del pecado, que es consustancial a la cultura occidental, es inconcebible sin este dogma de la Iglesia, pero la cultura occidental entera se basa en esta idea de la responsabilidad individual por las conductas y la necesidad del castigo por los pecados. Esta teoría también ha sido sustentada por filósofos racionalistas como los filósofos del idealismo alemán. Kant, él da el ejemplo de la necesidad en su sistema de categorías. Él construye un sistema de categorías en el cual el hombre tiene un deseo innato de sobrevivir, de vivir. Entonces esto es lo que construye el imperativo categórico, que lo lleva a buscar su sobrevida, y ante este imperativo categórico él arma un sistema de imperativos por el cual se guía la conducta humana. Él ejemplifica, por ejemplo, la necesidad de castigar al que roba el reloj de oro. Dice, el que roba el reloj de oro está atentando, está diciendo que él no reconoce la propiedad. Entonces el Estado le quita toda su propiedad a él como consecuencia de este desconocimiento del valor de la propiedad. Pero como él quiere vivir, él debe vivir, el Estado munificentemente le permite vivir, y para ganar su sustento él debe trabajar, y bueno, de este modo él fundamenta la prisión perpetua o los galiotes para la pena del delito contra la propiedad, en definitiva. Uno se puede preguntar dónde queda la proporcionalidad, que estaba declamada en el sistema teórico, pero con el ejemplo práctico no aparece. Esta es una crítica que le hace Hegel después a Kant. También en el ejemplo de la isla, él explica que si hubiera una comunidad insular que vive en una isla y todos decidieran en una asamblea que se van a ir a la diáspora y se van a repartir por el mundo, antes de partir los ciudadanos deberían ejecutar hasta el último los criminales que entre ellos haya, para que no arrastren consigo la deuda de sangre de los crímenes impunes. Bueno, hasta la sociedad que va a dispersarse e ir a la diáspora y abandonar para siempre el sentido de la aplicación de la pena, debería aplicar la pena para que no se produzca este efecto en esta idea de una necesidad absoluta de la pena. Hegel también fundamenta en su sistema de categorías, él parte de la idea de la dialéctica y de la tesis, la hipótesis, la antítesis y la síntesis como solución dialéctica del conflicto para en la explicación del fenómeno penal. La tesis sería: la vida vale, el que mata a otro está afectando la tesis, la hipótesis que apunta
apuntar el Estado cuando dice la vida vale, pone en crisis la hipótesis y entonces frente a la norma general que dice la vida vale, la norma individual del que desafía la norma general matando a otro, se ve restablecida la norma general por el castigo, la norma individual estatal que restablece, como hiciste eso, que desafiaste mi norma, te castigo, entonces así restablezco el valor de la norma general que pretendió verse afectada por el hecho individual. Bueno, estas teorías absolutas y las teorías religiosas no se pueden discutir desde lo racional porque son una cuestión de fe, es una cuestión dogmática. Hoy ya no integran la discusión científica los postulados religiosos. Ahora es imposible dejar de percibir su influencia en la conformación de la cultura en la que estamos inmersos y en la que vivimos. Ahora, los intentos de fundamentación de las teorías absolutas, por supuesto, han sido falsadas, argumentando que empíricamente sus afirmaciones no son verificables, es decir, que se vea compensada la deuda de sangre del pueblo que se va a la diáspora por la ejecución del último de los criminales, es una afirmación tan dogmática como una afirmación de fe, no es algo que se vea verificado. Al contrario, un observador empírico objetivo diría: teníamos un fallecido que era el asesinado y ahora después de la aplicación de la pena tenemos 2 muertos, no parece haber habido una compensación, al contrario, tenemos una duplicación del daño y no una compensación. Si entendíamos que era un daño en la muerte, bueno, ahora tenemos 2 muertos, tenemos una duplicación del daño. Parece que esto es irlevantable prácticamente, pero además también se afirma que en los hechos hay una falsación de las teorías prácticas que le implica las investigaciones sobre la cifra negra del delito. ¿Qué son las investigaciones sobre la cifra negra? Las que denotan que los hechos que son subsumibles en las figuras previstas en el derecho penal, es decir, que podrían considerarse los delitos, son muchísimos más, pero muchísimos más numerosos que los que efectivamente ingresan al sistema penal, y de los que ingresan al sistema penal, los que llegan a una sentencia condenatoria son una fracción infinitesimal. Entonces, frente a esta realidad, en la cual el sistema penal solo opera con una fracción muy pequeña de los hechos que en realidad ocurren en la sociedad, si bien por supuesto es cierto que la cifra negra es mucho menor en el caso de los homicidios que en el caso de los hurtos o en los arrebatos callejeros, va a haber distintos grados de cifra negra. Habrá delitos que tienen cifra negra mayor, no obstante su gravedad, por circunstancias, por ejemplo la violación, algunos otros delitos de honor, por el cual la gente no quiere verse nuevamente sometida a una ordalía por el mero hecho de denunciar y tener que soportar las consecuencias del proceso penal para la producción de la prueba, la reiteración de la vivencia del daño ya sufrido. Pero lo cierto es que la cifra negra demuestra que es absolutamente falsa la hipótesis de que sea necesario para la sociedad la aplicación de la pena en todos los casos, porque claramente en todos los casos no se aplica una fracción mínima de casos. Pero además también es falso esto, porque si esto fuera así, también habría que premiar las buenas conductas, y no sale el Estado a premiar las buenas conductas. O sea, tampoco es que es indispensable el castigo de lo malo, porque si no el premio de lo bueno sería también un correlato necesario de la misma lógica que implica que esta es una función estatal esencial. Por el contrario, este avance científico ha permitido demostrar la falsedad de estas teorías absolutas, las contradicciones de estas teorías absolutas. Sin perjuicio de destacar lo importante que es una ley como la ley del talión para establecer un límite a la reacción penal. Bueno, por lo menos se está estableciendo una limitación, no más de un muerto por cada muerto, ¿no? Frente a una legislación anterior, por ejemplo, una práctica anterior que preveía la represalia sobre todo a la tribu a la que pertenecía el ofensor. Entonces el ofensor no era solo el que cometía el hecho, sino la tribu a la que pertenecía, que pagaba las consecuencias por el infractor. Bueno, la ley del talión implicaba una limitación. La posición retribucionista trae consigo la necesidad de proporcionalidad del castigo, y este es un principio muy importante que vamos a ver que sirve para limitar el funcionamiento del sistema penal de un modo consensuado, porque nadie discute que no es posible reaccionar más allá de la culpabilidad. Es algo bastante aceptado, bastante consolidado. Las teorías utilitarias, en cambio, podemos distinguirlas de la prevención general. Feuerbach, por ejemplo, planteando la necesidad
de que la sociedad aplique penas para que el resto de los integrantes de la sociedad verifiquen las consecuencias del delito y entonces se aperciban, se intimiden frente a la reacción estatal y a partir de esto acaten la norma desacatada por el infractor individual. Entonces, el castigo que se aplica al delincuente individual no sería tanto por lo que él hizo, sino para evitar que otros lo imiten, para evitar el efecto cascada, el efecto dominó de la infracción y de este modo intimidar al resto de la sociedad. Bueno, esta posición, los principales críticos de estas posturas, de las teorías utilitaristas en general, han sido precisamente Kant y Hegel, porque Kant planteaba que al hombre no hay que castigarlo como un animal, sino que hay que darle lo que es justo en sí, lo que merece por su condición humana. Este es otro aspecto muy positivo de las teorías, la ideología kantiana y hegeliana, que permitió fundamentar el valor de la persona humana frente a un ordenamiento jurídico que lo desconocía. O sea, cuando Kant escribe al final del siglo XVIII, el único titular de derechos era el soberano, todos los demás eran súbditos. Los súbditos, algunos podían tener algún privilegio, pero la verdad no eran ciudadanos. O sea, el concepto de ciudadanía puede construirse a partir de esta idea de respetar la dignidad de la persona humana, de respetar, de darle a cada uno lo que merece de acuerdo a su valor inavasallable por parte del Estado, que sería el valor de la persona humana. Bueno, pero precisamente estas teorías son las que criticaban las teorías utilitaristas por mercantilizar al hombre, por aplicarle el derecho de cosas. Dicho esto, cuando el derecho penal implicaba aplicar el derecho de cosas al hombre, porque lo cosificaba, lo convertía en un muerto civil. Por ejemplo, el condenado, el convicto, no podía testar, no podía tener patrimonio, perdía todo acceso a la juridicidad, a la condición jurídica, y pasase un esclavo del Estado, incluso se lo podía vender como esclavo también en algunos ordenamientos. Es decir, se trataba de una aplicación del derecho de las cosas a las personas, el derecho penal. Bueno, esto es lo que se critica de estas teorías, y la verdad que esta crítica de orden moral es irrefutable. La Prevención General esto no lo puede justificar, no puede decir por qué está bien usar el castigo del ofensor para perfeccionar o para mejorar al resto de la sociedad. ¿Qué le debe esta persona que estamos sacrificando en el cadalso a los demás, por los cuales te va a él perder su vida en beneficio del resto de la sociedad? ¿Cuál es qué norma justifica o autoriza hacer semejante sacrificio y holocausto de una persona en beneficio del resto de la sociedad? Bueno, esta crítica moral yo creo que no tiene posibilidad de ser discutida. No he visto una discusión de esta crítica que permita apartarla. Otra crítica que se hace a la teoría de la prevención general es que es falsada por cada nuevo hecho. O sea, la afirmación de que el castigo del ofensor evita los nuevos delitos es falsada cada vez que ocurre un nuevo delito. O sea, cada vez que hay un nuevo delito se demuestra que no sirvió el castigo de los delitos anteriores. El homicidio lo venimos castigando ahora unos 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 años, no sé cuántos años de historia humana hay, venimos castigando el homicidio, y sin embargo homicidios sigue habiendo. El robo y también es una cuestión bastante antigua, y sin embargo robo sigue habiendo. No obstante, que ayer castigaron a un ladrón acá mismo en los tribunales, antes de ayer, hoy, ahora están castigando uno, y sin embargo aparece otro que roba al día siguiente. Es decir, hay delitos que subsisten no obstante la aplicación de las penas. Esto demuestra la falsedad de la afirmación de que eviten delitos, o por lo menos no es verificable que por aplicar penas haya menos delitos. Es más, se puede verificar lo contrario. Cuando no se aplican penas, tampoco ocurre que haya un incremento grotesco de delitos. Ocurrió en la Argentina. Durante 20 años hubo impunidad, o más de 20 años, hubo impunidad en delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y sin embargo no tuvimos ni un nuevo golpe de Estado, ni nuevamente ocurrieron genocidios, claramente no había un peligro de reincidencia que pueda ser conjugado por la aplicación de las penas. Es decir, estas teorías también se falsan sin dificultad. Por otro lado, otra crítica que se hace es que conduce al terrorismo estatal, como el argumento sería, bueno, pero no fue suficiente la pena, subamos la pena.
argumento de Bloomberg, por ejemplo. Lástima que cuando lo secuestraron a Bloomberg, al hijo de Bloomberg, y lo mataron, ya había sido subida la pena, ya había prisión perpetua para el secuestro extorsivo seguido de muerte. Y sin embargo lo secuestraron al hijo. Cuando quisieron reformar el Código Penal se encontraron, uy, pero ya Arlañán lo había modificado 2 años antes, había un proyecto de Arlañán, habían reformado ya el Código Penal. Es decir, no sirve, claramente no sirve subir la pena, porque ya había sido subida la pena para ese delito en concreto cuando lo secuestraron, cuando volvió a ocurrir un nuevo secuestro. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Modificaron todo el resto del Código Penal, hicieron cualquier desastre en otras disposiciones y hoy ya no tenemos Código Penal, tenemos pena de 50 años, tenemos imposibilidad de libertad condicional para varios delitos, bueno, de crímenes aberrantes, cualquier cantidad de disposiciones absolutamente atrabiliarias que tampoco han impedido que sigan ocurriendo delitos horribles. Es decir, claramente pareciera que no es posible que el derecho penal suprima totalmente la existencia de delitos, ¿no? Otra posición, la de la teoría de la prevención especial, la denominada escuela moderna en Alemania, surge cuando von List, a partir de la investigación sociológica que efectúa sobre las estadísticas criminales alemanas, descubre el efecto deleterio de la prisionización en dos casos puntuales, ¿no? En el caso de las penas cortas, él compara la situación de personas que cumplieron pena por periodos breves, por hechos que eran relativas bagatelas, con casos de otras personas que por algún motivo no la cumplieron esa pena, y en unos casos advierte que hay una mayor tasa de reincidencia cuando cumplieron pena. O sea, el efecto criminógeno de las penas cortas hace que se proponga, por ejemplo, la suspensión condicional de las condenas breves, se trate de evitar la incorporación a la cárcel de las personas, en la cual se va a producir un efecto de estigmatización, pérdida de los contactos sociales que permitían la integración al ejido social del que estaba en el afuera, adquisición de hábitos y de costumbres y contactos criminales que lo van a favorecer el nacimiento de una carrera criminal. O sea, distintos motivos que desaconsejan la pena privativa de la libertad en caso de penas cortas. Y por otro lado, en el caso de las penas largas y prolongadas, el efecto deleterio del egreso abrupto al medio libre cuando se han pasado muchos años en prisión, y entonces se propone la libertad condicional, una libertad asistida, supervisada, apoyada por un organismo que controle, un patronato que controle y al mismo tiempo controlar, que subsidia esta situación. Bueno, estas propuestas se extendieron por todos los códigos penales del mundo. Entre fines del siglo XIX estas propuestas aparecen en Alemania. Alemania logra incorporarlo recién, creo que en 1975, en la reforma del 75, pero fue los proyectos de reforma alemanes fueron los que impulsaron estas reformas en todos los países, en Europa continental al comienzo, en Bélgica creo que es el primero, después España ya en 1908, 1909 tiene las primeras leyes estableciendo la condenación condicional, la libertad condicional. Nosotros ya en el Código del 21 incorporamos estos dos institutos en el texto del Código Penal. Y bueno, sobre esta escuela moderna se enanca también la denominada escuela positiva, o el positivismo criminológico, cuando ante el avance de la ciencia, que parecía que todo lo podía explicar y que el hombre iba a llegar a conocer la causa última de todas las cosas y iba a poder dominar todos los efectos, parece también que la conducta humana iba a ser explicable hasta sus íntimos orígenes, y entonces, sabiendo los orígenes, sabiendo de dónde provienen estas conductas, podríamos también atender a sus patologías, considerando a los delitos como patologías de la conducta humana, y entonces se podría hacer, robando una terminología médica, una adecuada propedéutica del delito a través de una anamnesis, una historia criminológica, una semejanza de la historia clínica, en la cual aparecieran distintos factores que nos dijeran los elementos relevantes a tratar en un tratamiento penitenciario que pudiera comprender, inclusive como lo autorizaba el artículo 2 de la vieja ley penitenciaria nacional, operaciones de cirugía mayor, es decir, pensando en un tratamiento penitenciario que comprendiera castraciones, lobotomías, en fin, las operaciones necesarias para terminar con la peligrosidad de personas enfermas a las cuales de este modo se pretendía tratar. Bueno, estas posiciones del positivismo criminológico que dominaron en el siglo XX el discurso académico y que hoy ya no se sostienen a nivel universitario, es excepcional que en el ámbito universitario se planteen estas posiciones,
han sido falsadas y han sido además derrotadas políticamente, porque esta fue una discusión que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una presencia importante, no porque hubiera un bando más racista que otro, ¿no? Porque en general los dos bandos, pero hubo uno que hizo un discurso particularmente importante de la superioridad de la raza aria y de la necesidad de un... No es que los ingleses fueran menos racistas, ¿no? Tuvieron una idea muy distinta de la superioridad de los ingleses respecto de los indios o de los restos de los países donde se sometían a colonización, o que los norteamericanos tuvieron una idea diferente de cuál era la posición de los negros en la sociedad, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los negros fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial en camarotes distintos del camarote de los blancos, no era cuestión de que fueran los soldados negros mezclados con los blancos, o sea, el racismo estaba repartido por todo el mundo, no era algo exclusivo de un país, pero claramente fue derrotada la posición que hizo de esto una bandera ideológica importante, que planteó el racismo y el fenómeno de la raza superior como un estandarte. Sufrió la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Pero además, el paradigma etiológico de investigación científica del que partía el positivismo criminológico, la idea de que se iban a encontrar las causas de la patología que motivaba los delitos, también ha sido desacreditado. Bueno, entonces el paradigma etiológico del positivismo criminológico ha sido falsado por los avances de la sociología norteamericana en las décadas del 30, del 20, del 30, en el siglo pasado. Esta sociología logra determinar primero los avances en la investigación de la cifra negra, el concepto de cifra negra, demostrando el funcionamiento fraccional del sistema penal en el marco de la sociedad. Después, la detección de los mecanismos primarios y secundarios de selección de las conductas que van a ser criminalizadas pone en crisis el concepto etiológico de una criminalidad nata que va a ser detectada médicamente. En realidad se trata de un proceso de selección donde hay una primera etapa de selección de las conductas que van a ser criminalizadas en el ámbito normativo. Esto, si bien en toda época ha habido delitos que son conductas que son consideradas delitos, homicidios, robos, siempre han sido penados. En distintas épocas hay distintas creaciones culturales del momento que son también relevantes para el sistema penal en cada sociedad. Por ejemplo, hace unos años el derecho penal traía el delito de herejía, delitos de brujería y otros delitos que hoy ya no existen en el ordenamiento legal. O hace 150 años había una guerra contra la China para poder exportarle opio, porque se negaba a consumir el opio que le querían exportar los ingleses. Y hoy, en cambio, es impensable algo semejante. Hoy el tráfico de opio es algo que está penado en todos los países del mundo. La mayor parte de la población carcelaria mundial está afectada a este delito que hace 130 años no existía, y que la negativa a dejar el ingreso de opio a China generó una guerra. Claramente son cambios culturales, no ocurren de la noche a la mañana, pero son notables. Pensemos, por ejemplo, en la ley seca en Estados Unidos. Durante una década una enmienda constitucional prohibió el consumo de alcohol, y ahora se consume más alcohol que nunca, y podemos verlo en cualquier supermercado de barrio. Nosotros también tenemos acceso a un alcohol indeterminado, y el control del alcohol no tiene para nada el parangón del derecho criminal, no se rige para nada con el mismo cartabón que el consumo de otros tóxicos o estupefacientes. Estos procesos de selección primarios y de selección secundarios se completan entonces con estos procesos secundarios, que son la intervención de las agencias que intervienen en la selección de las causas que van a ingresar al sistema penal. De estas agencias, uno cuando habla de la agencia judicial piensa, bueno, son los que tienen el poder, que manejan la batuta del poder judicial, pero la verdad es que la agencia policial es mucho más definidora de lo que va a ser criminalizado en la sociedad que la agencia judicial. De hecho, de cada 100 causas que se inician en la justicia, 99 causas comienzan por prevención policial o de las agencias de seguridad, con lo cual el poder de definición del que hace la prevención sumaria es enorme. Por supuesto, las agencias cuidan de morderse la cola y no intervienen para castigarse a sí mismas. Muchas veces aparece el fenómeno del encubrimiento institucional. Entonces, pensar que una agencia investigue los delitos que se pueden atribuir a la misma agencia es bastante ilusorio. En los hechos esto no ocurre, al contrario. Frente a estas situaciones hay que diseñar dispositivos de intervención
llámense seguridad interna, llámense auditoría general externa, algún mecanismo por el cual se garantice que aún estos hechos que ocurren en el interior de las agencias también puedan ser criminalizados. Pero lo cierto es que ninguna agencia tampoco incorpora personas al sistema penal por encima de su posibilidad en función de su posición social. Es decir, los que criminalizan van a estar por lo general por debajo de la posición social de los que criminalizan. Entonces, a un gerente de banco no lo criminaliza un comisario, lo tendrá que llamar un juez si lo van a criminalizar. A un secretario de Estado no lo criminaliza cualquier juez, tiene que ser un secretario de Estado, es un juez federal que lo podrá citar para criminalizar. Y de este modo se va configurando la población carcelaria, que entonces no se incorpora a partir de la patología que padecen los autores, sino a partir de su vulnerabilidad al proceso de selección. Cuando vamos a construir cómo se opera frente a la realidad, determinamos que la población carcelaria no está integrada por un extracto homogéneo de la población del medio libre, sino que es una población seleccionada en función de determinados criterios que no guardan ninguna vinculación tampoco con la comisión de delitos, porque por ejemplo en todos los países del mundo menos del 10% de la población carcelaria son mujeres, y no porque las mujeres no cometan delitos en otras sociedades, sino porque claramente hay otros mecanismos sociales de control de las mujeres mucho más eficaces, el rol de la mujer en la sociedad, la maternidad, otros mecanismos hacen que funcione de modo mucho más claro el control social con las mujeres por fuera de este mecanismo. Curiosamente, la suspensión del juicio a prueba, que se planificó como un mecanismo alternativo que iba a servir para reemplazar la pena privativa de la libertad, y que no funcionó para eso, sino para incrementar la cantidad de personas sometidas a criminalización light, ¿no? La criminalización de la probation, se aplican mucho más relevantemente a las mujeres que el sistema penal común. Es decir, mujeres que no corrían ningún riesgo de ir a la cárcel por hechos antes criminalizables, ahora sí corren un porcentaje mayor el riesgo de someterse al proceso de suspensión del juicio a prueba a partir de la aplicación de este mecanismo light, ¿no? Hay hasta un 18-19% de mujeres sometidas a probation frente a un 5% de población carcelaria femenina. Piensen que los hechos de suspensión del juicio a prueba son todos hechos que podrían generar criminalización. La analogía entonces que traza Zaffaroni en este trabajo de 1989 entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal es que así como la guerra es un injusto internacional y está proscrita, pero sigue ocurriendo y es entonces un ejercicio de fuerza irracional que ocurre en el mundo, frente a esto, ante la inexistencia de una policía eficaz que impida las guerras, por lo menos lo que sí hay es un acuerdo de perseguir los crímenes de guerra o el uso abusivo de la fuerza dentro del marco de una guerra ya en sí legítima pero que no encuentra sanción, pero que si en esa guerra ocurren determinados hechos de extrema crueldad, se van a perseguir como crímenes de guerra. Por ejemplo, torturar prisioneros hoy ya no se admite, incluso en una guerra. Aun cuando hace una guerra, no se plantea la posibilidad de torturar a los prisioneros como una medida racional. Hay que perseguirla penalmente, hay compromisos internacionales, algunos estados parecen estar tecleando sobre la voluntad de cumplir estos compromisos, fundamentalmente Estados Unidos en los últimos años, pero claramente desde 1945 pensar en la tortura de los prisioneros es pensar en algo proscripto internacionalmente como un crimen y un delito internacional que va a ser perseguido por cualquier nación. Sacrificar a la población civil innecesariamente, el genocidio, la ejecución de rehenes, la toma de rehenes en la población civil son medidas también proscriptas por el derecho humanitario, aún en el marco de una guerra. Bueno, de modo análogo, el derecho penal no está justificado por las teorías que pretenden darle fundamento y sentido. La denominada teoría de la pena en realidad está falsada, son contradictorias, hay aporías internas de las teorías y hay contradicciones entre unas teorías con otras, y el derecho penal igual va a seguir existiendo. Entonces, frente a esto, la analogía es que el jurista debe operar como opera el jurista en el derecho internacional público a través del derecho humanitario. Bueno, en el marco del derecho penal lo que hay que plantear es la reconstrucción del sistema de garantías, cobrando conciencia de que el sistema de garantías es una construcción cultural relativamente reciente, no tiene más de 200 años. Este sistema, muchas de estas garantías no se conocían en la antigüedad, no se practicaron durante mucho tiempo. Recordemos, la abolición de la tortura es algo bastante reciente,
y convive con el Estado policíaco, ¿no? El Estado de Derecho, que podemos decir resumidamente comprende este estado de estos principios y garantías consensuados en los últimos 200 años, convive cotidianamente con el Estado policíaco que intenta avanzar, y además la misma transformación de la sociedad, la evolución tecnológica hace que cuestiones que antes no estaban previstas deban ser definidas a la luz de estos principios, ¿no? Posibilidades tecnológicas que antes no existían deban ser revisadas a la luz de estos principios para ver en qué medida los afectan y en qué medida pueden ser admitidos en una sociedad razonable. Bueno, esto entonces implicaría reconstruir el principio de culpabilidad frente a los avances del derecho penal objetivo, frente a los avances del derecho penal de la adversaria ilícita, de cosas en las cuales hay consenso de que no deben operar como distribuidores de responsabilidad en materia penal. Avanzar respecto de la reconstrucción del principio de legalidad, el respeto del principio de legalidad, la legalidad estricta, ¿no? Ante la proliferación de normas penales, de normas del derecho común que incluyen de repente normas penales, de normas penales en blanco que remiten a reglamentaciones, el ser estricto en los límites del principio de legalidad, lo mismo respecto al principio de reserva, los principios procesales básicamente, ¿no? Todas las limitaciones a la averiguación de la verdad, sobre todo la incoercibilidad del imputado, ahora en crisis en los últimos años, por la decisión del Ministerio de Justicia norteamericano de impulsar el waterboarding como un método legítimo, por ejemplo, un disparate absurdo, ¿no? De plantear que eso puede ser un interrogatorio que no implica afectar la quinta enmienda de la Constitución norteamericana, que no afecte el nemo tenetur se ipse prodere. Bueno, esta es una lucha constante que hay que llevarla cotidianamente y que igualmente plantea que va a haber un grupo de casos que por supuesto van a pasar estos tamices y va a corresponder la aplicación de pena. En estos casos, tener en consideración que el sistema penal opera de modo selectivo y aplicar correctivos. Y el correctivo que plantea aplicar Zaffaroni no es de ningún modo la apertura total e indiscriminada de las cárceles, sino un correctivo a nivel de la reprochabilidad de la conducta. Entonces, dentro de la teoría del delito, en el estrato de la culpabilidad, tomar en consideración la reprochabilidad de la conducta para a las personas con máxima vulnerabilidad a la selección, reducirles el reproche penal dentro de la escala penal dolosa, no plantea otra cosa. Zaffaroni, sino dentro de la escala penal dolosa aplicarle una pena más cercana al mínimo, o tomar en consideración este factor para atenuar la pena dentro de los demás factores que se deberían considerar para determinar la pena. Y a las personas con máxima invulnerabilidad a la selección, en estos casos ser más severo, en estos casos aplicar las penas sin correctivo que reduzca las penas en la etapa de la reprochabilidad por la mayor reprochabilidad de la conducta a quien, teniendo invulnerabilidad, hace de sí lo suficiente para lograr los corrimientos de impunidad, para lograr la situación en la que termina dentro del funcionamiento del sistema penal. Bueno, hasta aquí, y ya me he excedido mucho de los 40 minutos pautados para esta primera clase. Lo que pasa son temas que me interesan especialmente y en los que uno podría hablar largamente. Lo que voy a desarrollar yo sobre estos contenidos. En la bibliografía les recomiendo especialmente, y el control de lectura va a estar basado en el trabajo de Strattenberg. El capítulo de la obra de Strattenberg que elegí es de la primera traducción que tenemos nosotros de Strattenberg, la de 1982, que hizo Gladys Romero. Algunos dicen que Basiar Lupo ayudó mucho en esa traducción. Y ahí dice Strattenberg cosas que en la traducción más reciente que tenemos, la que hizo Sansinetti, que publicó Murabi entre nosotros, ya no dice Strattenberg. No sé bien por qué motivo, pero a mí me interesan mucho las cosas que dijo en esa primera versión de su libro, su Tratado de Derecho Penal. Entonces les dejo digitalizado el texto que me parece interesante revisar. Ahí tienen resumida también la discusión de la teoría de la pena con mucho más detalle y calidad de exposición seguramente en el texto de Strattenberg. Y un parágrafo, especialmente se los destaco, el parágrafo 29, me interesa mucho por lo que después vamos a poder deducir de ese parágrafo de este capítulo respecto de la ejecución de la pena, privacidad de la libertad. Y les dejo la carta al Papa, les dejo también los trabajos sobre la evolución histórica de la tortura y los antecedentes de la tortura en nuestro país, el de Magnagno y el de Salinas. Ahí tienen un raconto de las normas de las que estuvimos hablando ahora.
Les dejo también un control de lectura sobre algunos puntos de la séptima partida. No es el espéculo era una obra perdida en realidad, que también elaboró Alfonso Sabio. La séptima partida fue el Código Penal de la Antigüedad, aplicado en España y en las colonias americanas. Y es interesante revisarlo, aparte uno siente una sensación de déjà vu de esto, ya lo conozco, porque claro, lo que escribieron después, que escribieron conociendo eso, ¿no? El Código del 88, por ejemplo, procesal, claramente agregó en algunas de sus disposiciones, después vamos a ver en cuáles si tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias, hasta luego.